Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a mostrar cómo hacer una hoja de cálculo para llevar el seguimiento de la Copa del Mundo de Fútbol 2022, que se celebra en Qatar. Como ya saben, en este canal hemos dedicado un tutorial detallado al método de elaboración de tablas de clasificación para competiciones de liga, y nos remitiremos a ese tutorial en lo que sea de aplicación ahora. Les dejo el enlace a ese vídeo en la descripción de este. En este tutorial les voy a explicar cómo se puede confeccionar una aplicación como la que veremos. Les explicaré cuál es la estructura de las hojas y libros y les mostraré la concreta formulación que usamos en cada cálculo. No obstante, por si quieren utilizarla directamente sin necesidad de formularla por ustedes mismos, les dejo también el enlace para que puedan descargarla. El archivo que comparto con ustedes también les puede servir si quieren consultar el detalle de alguna fórmula o analizar con detenimiento el algoritmo que siguen los cálculos. Ya saben que la finalidad más importante de este canal es la didáctica, así que les invito a que vean este vídeo y a que hagan uso de este archivo, sobre todo con el objeto de aprender. Les expondré también las reglas de uso de la herramienta, para que sepan cómo alimentar los datos. De este modo podrán crear la hoja de cálculo desde cero y también beneficiarse de ella como meros usuarios. Vamos a analizar las hojas de cálculo. El libro que tenemos en pantalla tiene 4 hojas. Las dos principales son la denominada calendario y resultados, donde iremos alimentando los datos relevantes de cada partido, fundamentalmente los goles, y la hoja llamada clasificación grupos, donde se hacen los cálculos y podremos consultar la clasificación de cada uno de los grupos. Las otras dos hojas, uso horario y clasificación final, nos permitirán calcular la hora de celebración de los partidos en la hora local de cada país y conocer el podio del torneo, el campeón, el subcampeón y el tercer clasificado. Empecemos por aquí, por la hoja calendario y resultados. Aquí nos encontramos todos los datos relevantes de cada uno de los partidos. Su número oficial según la programación que ha hecho el organizador del torneo, su fecha y hora de celebración, la fase del torneo a la que corresponde el encuentro y los contendientes, las selecciones que jugarán el partido. Será aquí donde introduzcamos los resultados de cada encuentro, los goles marcados por cada uno de los equipos. Luego volveremos sobre el modo de hacerlo y sobre el tipo de datos con los que iremos alimentando esta hoja a medida que avance el torneo. Pero ahora quiero que observen que la hora que figura en esta columna es la hora según el calendario vigente en el lugar de celebración del torneo, que es Qatar, en el Golfo Pérsico. Claro que si la Tierra es redonda como parece, a pesar de las dudas que albergan algunos escépticos, el Sol no ilumina todos los lugares de la Tierra al mismo tiempo, es decir, la hora del día no es la misma en todos los países. Y como sospecho que la mayoría de ustedes no tendrán sus relojes puestos en hora con el horario catarí, les he preparado una hoja llamada usos horarios para que se haga el cálculo de la hora de los partidos en su horario local, en el horario vigente en sus países, para que cualquiera de ustedes, vivan donde vivan, puedan saber a qué hora ocurrirá cada encuentro. A modo de ejemplo, la hora de España es 2 horas menor que la hora vigente en Qatar. España está al oeste de Qatar, por lo tanto el sol sale un poco más tarde aquí que allí. Para saber el horario de los partidos según la hora española, basta con ajustar esa diferencia en este cuadro de control. Si en cambio quieren seguir el Mundial desde Colombia o desde México, por ejemplo, que están aún más al oeste, la diferencia tendrá que ser aún mayor, de 8 o de 9 horas, también de signo negativo. Pero si, por ejemplo, quisiesen saber a qué hora se pueden seguir los partidos en Japón, que está más al este que el Golfo Pérsico, entonces como en Japón amanece más temprano, la hora deberá incrementarse. En esta hoja les indico los ejemplos que les he mencionado, pero no les será difícil encontrar el ajuste exacto que deberán aplicar para conocer los horarios del Mundial en cualquier otro país, concretamente en el suyo. Yo voy a establecer la diferencia horaria para España en este ejemplo. Si quieren saber cómo configurar un cuadro de control como este, pueden consultar los dos tutoriales en los que abordamos esta técnica. Uno con el funcionamiento básico de los controles de número y otro con algunas técnicas para vencer las limitaciones que estos controles tienen por defecto. Les dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. Una vez configurado el ajuste del uso horario en esta hoja, en la hoja de calendario y resultados ya tendremos la hora local ajustada, la hora de su reloj, la hora a la que se podrán seguir los partidos en su país. Como les decía antes, en la siguiente columna tenemos la fase de la competición. Y este dato es esencial, porque determina no solo el sistema de competición, sino también la forma de dirimir los casos de empate. Le voy a explicar cuáles son esas fases y las características principales de cada una. Los equipos disputarán una primera fase de grupos y luego una fase de eliminatorias sucesivas, según un esquema y un calendario ya preestablecido de antemano. En la fase de grupos, las 32 selecciones nacionales participantes se reparten en 8 grupos de 4.
en los que se celebrarán todos los encuentros posibles según el sistema de liguilla. Por lo tanto, cada equipo jugará 3 partidos. En total habrá 6 partidos en cada grupo. La victoria valdrá 3 puntos y el empate 1 punto. Observen que los empates en los partidos de esta fase de la competición son resultados perfectamente válidos. En las rondas de eliminatoria, en cambio, ningún partido podrá finalizar con empate, y eso condiciona la estructura de la hoja de cálculo del modo que luego veremos. Lo importante aquí es que las normas de la FIFA establecen detalladamente cómo resolver los empates en la clasificación dentro de cada grupo, y lo hacen del siguiente modo. El criterio fundamental es el de los puntos obtenidos en todos los partidos del grupo, como era de esperar. En caso de empate a puntos, se resolverá la igualdad considerando la diferencia de goles de cada equipo en todos los partidos del grupo. Y si tampoco este criterio es suficiente, se recurrirá al número de goles a favor, también en todos los partidos del grupo. Observen que hasta aquí todos los criterios se refieren a la totalidad de partidos disputados por cada equipo. Los empates que subsistan a partir de aquí se resolverán considerando ya solo los partidos celebrados entre los equipos afectados por cada empate. Primero, considerando los puntos obtenidos en los partidos que hubieran disputado entre sí. Luego, considerando la diferencia de goles, también en los partidos disputados entre las selecciones empatadas. Y si fuese necesario, a partir de los goles a favor en esos partidos entre quienes hayan empatado con todos los criterios anteriores. Si hay algún empate recalcitrante, se recurrirá a una regla basada en el juego limpio, en el fair play. Se tendrán en cuenta las tarjetas amarillas y rojas a modo de penalización para determinar qué equipo se adelanta o se retrasa con respecto a los demás con los que subsistiese la igualdad. Y en caso de que ni siquiera aplicando todos estos criterios se lograse deshacer el empate, entonces las normas establecen que se celebre un sorteo y se acabó el problema. Como les explicaba en el vídeo sobre confección de tablas de clasificación para competiciones de liga, siempre se necesita un criterio de cierre para resolver de manera definitiva cualquier tipo de empate. En este caso el criterio es el puro azar, pero de algún modo se debe desatascar la clasificación. Pues bien, tras la aplicación de estos criterios, pasarán a la siguiente fase, a la fase eliminatoria, concretamente a los octavos de final, los 2 primeros equipos de cada grupo. En la fase eliminatoria se celebrarán 8 partidos de octavos de final, 4 de cuartos de final, 2 semifinales y una final, además de una final de consolación para determinar el tercer puesto del torneo. Los ganadores de los partidos de octavos de final pasarán a cuartos, los ganadores de cuartos de final pasarán a las semifinales y los ganadores de las semifinales jugarán la final. Los perdedores de las semifinales se enfrentarán para determinar el tercer clasificado. En esta fase, precisamente por ser eliminatoria, no puede haber empates. En todos los partidos debe determinarse un vencedor y un perdedor, porque ahora ya no están en juego un determinado número de puntos o una mejor o peor diferencia de goles, sino directamente la continuidad en el torneo. Por eso en estos partidos, si se produce un empate al final del tiempo ordinario, se juega una prórroga, y si esa prórroga no permite deshacer el empate, se pasa a los penaltis. Vamos a ver cómo esta modalidad de competición afecta a la estructura de la hoja, y cómo estas reglas de clasificación, especialmente las relativas a cómo deshacer los empates, afectan a las concretas fórmulas que habremos de utilizar. Así que volvemos a Excel, volvemos a nuestra hoja de cálculo. La existencia de estas 2 fases que les acabo de explicar determina la primera diferencia estructural en esta hoja de calendario y resultados. Se la muestro. En esta primera zona superior tenemos todos los partidos de la fase de grupos. Para cada partido en la columna fase se indica el grupo al que corresponde cada partido, el grupo de los equipos que se enfrentan en cada encuentro. Más abajo nos encontramos los partidos de la fase eliminatoria. Octavos, cuartos, semifinales y finales. Vamos a ver por qué estas 2 secciones son estructuralmente distintas y de paso también vamos a ver qué tienen en común. Por supuesto, los nombres de los equipos que contienden en cada partido deben figurar siempre, pero en la fase de grupos las selecciones que se enfrentan en cada partido vienen determinadas de antemano en el calendario de la competición. Por eso todos los datos relativos al número de partido, su fecha y hora, el grupo al que pertenecen y los propios nombres de los equipos están escritos de manera ordinaria, porque son fijos. No están sombreados en amarillo como las fórmulas, ni en azul como las variables de introducción manual que iremos rellenando a medida que avanza la competición y que podrían adoptar unos u otros valores. Estos datos, en cambio, son definitivos. Los equipos que se van a enfrentar son estos, no otros. Siguen este orden, no otro. Los horarios son estos, no otros.
Sin embargo, el resultado del partido, que es desconocido hasta que se celebre, se introducirá en su momento en las celdas azules, porque el resultado podrá ser 1-0, 2-1, 7-3. No lo sabemos ahora, no es un dato definitivo, aunque después del pitido final sí lo vaya a ser. Vean una primera diferencia con la zona inferior, la de la fase eliminatoria. En estos partidos el marcador también se introducirá en su momento en las celdas azules, pero fíjense en los equipos. Tanto el local como el visitante se incorporan ahora a celdas sombreadas en amarillo, porque estas celdas contienen fórmulas. Estas fórmulas tienen siempre la misma estructura. Son fórmulas de búsqueda y referencia, pero no se trata de una fórmula que hayamos redactado una vez y luego copiado a las demás celdas similares, aunque podría haberse hecho así. En cualquier caso, se trata de una fórmula que busca al primer o segundo clasificado de un determinado grupo y lo enfrenta con el segundo o con el primer clasificado de otro determinado grupo, según unas reglas de cruces ya establecidas de antemano en el fixture de la competición. Ahora no vamos a detenernos en la concreta sintaxis de estas fórmulas, lo haremos luego. Por ahora basta con apreciar la diferencia estructural. Los partidos de la fase de grupos enfrentan a equipos determinados de antemano. Los equipos que se enfrentarán en las eliminatorias deben calcularse a partir de las clasificaciones de cada grupo en la primera fase. Una segunda diferencia estructural. Vean las dos columnas siguientes: penaltis del equipo local y del visitante. En estas celdas azules de la sección eliminatoria de la competición vamos a poner los resultados de la tanda de penaltis cuando se llegue a celebrar, porque recuerden que estos partidos no podían terminar empatados, siempre tenía que haber un vencedor, y si no era suficiente el partido ordinario y la prórroga, se decidiría el ganador a penaltis. En estas celdas, por supuesto, se indicará el resultado de los penaltis de la tanda de penaltis. Lógicamente, los penaltis ordinarios que se convierten en gol durante el partido o durante la prórroga se considerarán en el resultado convencional. Pero comprueben que estas celdas azules no existen en la fase de liguilla, en la fase de grupos, porque en los partidos de esta fase el empate era un resultado tan admisible como la victoria de cualquiera de los dos equipos, ya que aquí se calculan los puntos, las diferencias de goles, etc. Y esto supone otra diferencia. En la fase de grupos no hay casillas específicas para el resultado de la tanda de penaltis, porque en la fase de grupos no hay tanda de penaltis. En la fase eliminatoria sí puede haberla. A partir del resultado ordinario, los goles del partido, y en su caso del resultado de la tanda de penaltis, se calculará el ganador del partido en una nueva columna. En estas celdas amarillas se calculará si el ganador es el equipo local o el visitante, o si se produce un empate, aunque este último caso solo podrá ocurrir en la fase de grupos. No obstante, esta fórmula sí es consistente en las dos fases, como veremos luego. Pero enseguida nos encontramos con la tercera diferencia estructural entre las dos fases. Las dos columnas siguientes son las penalizaciones por deportividad, o mejor dicho, por antideportividad, por comportamiento poco deportivo. Recuerden cuáles eran las reglas de desempate. Primero, y por este orden, los puntos, la diferencia de goles y los goles a favor en todos los partidos del grupo. Y luego, y también por orden, esos mismos datos, pero restringidos a los partidos celebrados entre los equipos empatados. Si estos elementos no eran suficientes para determinar una clasificación completa, entonces se recurría a una regla de juego deportivo, de fair play, considerando penalizaciones por las tarjetas amarillas, rojas y las combinaciones de unas y otras. Por eso, en la fase de grupos puede ser necesario considerar esas penalizaciones. Lo normal, y así les aconsejo que lo hagan, es que estas columnas no se rellenen, porque no será frecuente que subsistan empates tras aplicar todas estas reglas relacionadas con puntos y con goles, y solo en caso de que sí subsistan, entonces será necesario rellenar las celdas de las penalizaciones correspondientes a los grupos con equipos empatados, llegados a este criterio. Más adelante les mostraré cómo opera un aviso para advertirnos de la necesidad de completar estos datos. Esta sección relativa a las penalizaciones por juego antideportivo también supone una diferencia estructural entre las dos fases de la competición. Porque como en la fase eliminatoria se dispone del método de las tandas de penaltis para dirimir los casos de empate, la secuencia de criterios sucesivos de la que forma parte la penalización por conducta poco deportiva nunca resulta aplicable, y por eso no forma parte de la sección inferior de esta hoja. Todo lo que encontramos a la derecha resulta de la aplicación de los criterios de desempate que vimos. Como la estructura de estos cálculos ya se explicó con detenimiento en nuestro vídeo sobre tablas de clasificación para competiciones de liga, aquí solo haremos un repaso rápido. Si necesitan una explicación más detallada, encontrarán el enlace a aquel vídeo en la descripción de este. Para facilitar la formulación, que puede llegar a ser algo compleja, nos servimos de nombres para designar los rangos correspondientes a estas fórmulas. Les muestro rápidamente el administrador de nombres para que se hagan una idea.
Como pueden ver, tenemos asignados nombres a las distintas columnas de esta hoja y también de la otra, de la clasificación de la fase de grupos. Vamos a ver ahora cómo se utiliza toda esta información para determinar la clasificación de cada grupo en esta fase de grupos. Para ello dispondremos los cálculos necesarios en una nueva hoja, en la hoja Clasificación Grupos. No es un nombre muy original, pero servirá. Aquí tenemos los nombres de todos los equipos y para cada uno el grupo al que pertenecen. De momento toda la información aparece en forma de lista única. En la misma lista aparece la información de todos los equipos y de todos los grupos. Y aunque ahora esté desordenada, no se preocupen. Ya verán luego lo fácil que es obtener la clasificación específica de cada grupo. En esta tabla tenemos el cálculo de los partidos jugados por cada equipo, los partidos ganados, empatados o perdidos, los goles marcados, los encajados, la diferencia de goles y los puntos obtenidos, a razón de 3 por victoria y 1 por empate. Los partidos jugados se calculan mediante un doble recuento condicional, en cada uno de los cuales deben verificarse varias condiciones: la pertenencia al mismo grupo, la coincidencia del nombre del equipo y que haya algún dato en la columna de goles, como local en un caso y como visitante en el otro. Esto garantiza que el partido se ha jugado. Para calcular los partidos ganados nos servimos de otro recuento condicional doble: los partidos jugados en la fase de grupos como local en los que haya sido el local el equipo ganador y los partidos jugados como visitante en los que el ganador haya sido ese, el visitante. La formulación para determinar el número de partidos empatados tiene una estructura idéntica, pero cambiando la condición del ganador, que ahora no será el equipo local ni el visitante, sino el término empate. Y para calcular los partidos perdidos usaremos la misma estructura que para calcular los ganados. Pero ahora los criterios serán haber jugado como local, resultando ganador el visitante, y haber jugado como visitante, resultando ganador el local. Para calcular los goles marcados y encajados ya no se usan funciones de recuento, sino de suma condicional. Para los goles marcados sumamos los goles marcados por el equipo local cuando el equipo corriente era el local y los marcados por el visitante cuando el equipo corriente era el visitante. Para los goles encajados invertimos los criterios. Sumamos los goles marcados por el equipo local cuando el equipo corriente era el visitante y los marcados por el equipo visitante cuando el corriente era el local. La diferencia de goles es, pues eso, una diferencia de goles. Y el cálculo de los puntos de cada equipo también es simplísimo, tanto aritmética como sintácticamente. A partir de estos datos básicos se puede calcular ya una primera clasificación, pero no será la obrante en esta columna, posición definitiva, sobre la que volveremos más adelante, sino la calculada aquí. Recuerden que el primer criterio de clasificación, el criterio 1A, eran los puntos logrados por cada equipo. Para calcular la posición resultante de este criterio utilizamos un nuevo recuento, el de los equipos que, perteneciendo al mismo grupo, tienen más puntos, estrictamente más. Es decir, el de los equipos del mismo grupo que han superado estrictamente al corriente. Por eso, la posición básica del equipo que estemos evaluando será la siguiente, y de ahí que sumemos un 1. En la siguiente columna, grupo empate 1A, se calcula cuántos equipos del mismo grupo que el corriente acabarían en la misma posición, es decir, empatados, al evaluar este criterio de clasificación. Para los equipos empatados se genera una etiqueta que indica en qué posición estarían empatados. Esta etiqueta se lleva a la tabla de partidos mediante meras funciones de búsqueda y referencia. Si no están familiarizados con el uso simplificado de índice y coincidir, les dejo el enlace a un tutorial básico que hemos preparado sobre esta potente anidación, que es la que acostumbramos a usar en este canal. Este etiquetado es importante porque el siguiente criterio, el criterio 1B, que era el relativo a la diferencia de goles, solo será relevante en el caso de los equipos afectados por el empate posicional en su propio grupo. Por eso la posición según el criterio 1B parte de la anterior, y para los equipos empatados añade un número de posiciones igual al de equipos del mismo grupo que le hayan aventajado de acuerdo con este segundo criterio, el golaveraje general. En la siguiente columna calculamos cuántos equipos del mismo grupo siguen empatados en la misma posición, y para ellos se genera una nueva etiqueta con la misma estructura que la anterior.
Esta etiqueta se lleva a la hoja de partidos del mismo modo, con funciones de búsqueda y referencia. Para los equipos que permanecen empatados, se recalcula la clasificación aumentando ahora su posición en el número de equipos con los que estuviesen empatados que tienen más goles a favor en su mismo grupo. Pues en eso consiste el criterio 1C. También se calculan los empates remanentes y se generan nuevas etiquetas actualizadas. Esas etiquetas actualizadas se llevan igualmente a la hoja de partidos. Si subsistiese algún empate, como recordarán, ahora se vuelven a tener en cuenta criterios similares a estos: puntos, golaveraje y goles marcados, pero ahora no referidos a todos los partidos celebrados en el grupo, sino exclusivamente entre los equipos empatados. Y por eso, antes de calcular nuevas posiciones, es necesario hacer un estadillo de resumen con una estructura similar a la del general, pero refiriendo ahora los cálculos solamente a los equipos empatados. Empezamos por calcular los partidos ganados y empatados entre los equipos que siguen empatados para determinar los puntos conseguidos en esos partidos, no en todos los del grupo como antes. Para calcular los partidos ganados usamos un doble recuento condicional, similar al usado para el criterio 1A, pero añadiendo ahora un criterio condicional más: que el rival pertenezca al mismo grupo de empate, para asegurar así que el partido se celebra entre equipos que estaban empatados. Y para calcular los partidos empatados también. El cálculo de los puntos, como es lógico, no presenta ninguna dificultad. Y a partir de ese cálculo ya podemos rehacer la clasificación con el criterio 2D, puntos en partidos con equipos empatados. Y también podremos generar la nueva etiqueta para los empates que no hayan podido ser resueltos. Como siempre, esas etiquetas de empate se llevan a la hoja de partidos. Como el siguiente criterio, el 2E, el del golaveraje restringido a los partidos celebrados entre los equipos afectados por un empate dentro de cada grupo, requiere un cálculo específico, lo desarrollamos en estas columnas: goles a favor, en contra y diferencia de goles, pero dentro de cada grupo de empate. Y ello nos permite tratar de deshacer los empates con una nueva actualización de la clasificación. La posición según el criterio 2E, que añade al anterior tantas posiciones como equipos empatados tengan mejor diferencia de goles en los partidos celebrados entre sí. En la columna siguiente se generan nuevas etiquetas de empate. Como ya sospecharán, también se llevan a la hoja de partidos. Si aún persisten empates, el criterio 2F determina que se resuelvan, o al menos que se intente, considerando los goles marcados en partidos entre los equipos empatados. Esta columna actualiza las posiciones de acuerdo con este criterio. Y en la siguiente se generan nuevas etiquetas de empate, según este criterio, como venimos haciendo. Por supuesto, también se llevan a la hoja de partidos. Llegados a este punto, si subsiste algún empate, se intenta resolver por la regla del juego limpio, considerando las penalizaciones por tarjetas de las que antes les hablé.
Recuerden que les sugería que las celdas correspondientes a las penalizaciones de cada equipo normalmente no se cubriesen, sino que se dejasen en blanco. Y solo en caso de persistir algún empate tras la aplicación de todas las reglas de desempate hasta la 2F, entonces sí sería necesario consignar en la hoja de calendario y resultados las penalizaciones de cada equipo. En ese caso, tengan en cuenta que solo es necesario rellenar las penalizaciones de los equipos empatados. Pero ojo, en todos los partidos de la fase de grupos, no solo en los partidos que afecten a equipos empatados. En esta columna se agregan las de los distintos partidos disputados por cada equipo, que serán siempre 3. La técnica es la suma condicional doble, para considerar tanto las penalizaciones soportadas en los partidos jugados como local, como en los partidos jugados como visitante. Y a partir de esa agregación de las penalizaciones de los equipos empatados, se podrá calcular la clasificación a partir de las puntuaciones resultantes, por agregación a la posición anterior de tantas posiciones como equipos de entre los empatados hayan tenido penalizaciones totales menores, es decir, un juego más limpio. Solo quedaría comprobar si aún persisten empates, y en tal caso generar las etiquetas oportunas. Las etiquetas se transportarán, igual que hasta aquí, a la hoja de calendario y resultados mediante funciones de búsqueda y referencia. Pero tengan en cuenta que la lista de criterios de desempate más o menos objetivos llegaba hasta aquí y nada más. Pero esto no garantiza que todos los empates subsistentes vayan a ser resueltos. Este no es un criterio de cierre. No evita por completo la posibilidad de que aún queden 2 o más equipos igualados a puntos, a golaveraje general, a goles marcados, a puntos entre sí, a golaveraje entre sí, a goles marcados entre sí y a penalizaciones por tarjetas. No será frecuente, pero poder puede ser. Por eso este no es un criterio de cierre, porque aún cabe que la puerta haya quedado abierta a un empate especialmente sólido. Pero como tiene que haber algún modo de determinar qué equipo o qué equipos quedan clasificados delante de otro o de otros, la FIFA establece una regla que sí es definitiva: un sorteo. El resultado de ese potencial sorteo se anotará en esta columna. Aquí solo hay que poner qué equipo queda por delante y cuál queda por detrás, si son 2, o establecer una clasificación interna completa si son más. Basta con poner un 1 y un 2, o un 1, un 2 y un 3, o un 1, un 2, un 3 y un 4, según el caso. Estas posiciones en el sorteo serán tenidas en cuenta para calcular, ahora sí, la posición definitiva. Y entonces sí que queda resuelto por completo el problema de los empates recalcitrantes. Ya no habrá más empates. En esta hoja solo nos queda por mencionar la columna error, que es un simple testigo para detectar clasificaciones incompletas, clasificaciones con empates no resueltos. Si se han introducido todos los datos de los partidos, incluso las penalizaciones correspondientes al fair play, y subsiste algún empate, en esta columna aparecerá el correspondiente aviso, que revelará la necesidad de recurrir al desempate forzado por sorteo. Para que vean cómo funciona esta hoja, vamos a poner un ejemplo de resultados aleatorios. Vamos a imaginar que los resultados de todos los partidos del Mundial hubiesen sido de momento estos. Como pueden comprobar, para todos los partidos de la fase de grupos aparece calculado quién fue el ganador o si hubo un empate. Todo correcto hasta aquí. Pero observen que esto no ha determinado una clasificación completa para la fase de octavos de final. Para este partido, por ejemplo, no sabemos quién jugaría como visitante. ¿Por qué razón? Porque la clasificación de la fase de grupos no pudo completarse, al menos para todos los grupos. Vamos a verlo. Aquí aparece un error para Países Bajos del grupo A y un error para Senegal también del grupo A. No hay más. Vamos a ir repasando los distintos criterios. Los dos equipos hicieron 3 puntos, empataron. Tuvieron un golaveraje igual a 0, empataron. Los dos equipos marcaron 3 goles, también empataron. Pasamos ahora a los criterios restringidos a los partidos jugados entre sí. Vamos a ver cuál fue ese partido. Ese partido terminó con un empate a unos. Por lo tanto, en los partidos celebrados entre los equipos empatados, los dos equipos lograron un punto, una diferencia de goles igual a 0 y un gol a favor. También empatan.
Las reglas de la FIFA establecen que en este caso se pasa a analizar el juego limpio. Vamos a imaginar que, atendiendo a las tarjetas que recibió cada uno de los equipos, Senegal tuvo 3 puntos de penalización y Países Bajos 4. Esto debería resolver el empate a favor de Senegal, que jugó algo más limpio. Ya no aparecen los errores y en la clasificación Senegal aparece en segundo lugar y Países Bajos en tercer lugar. Por lo tanto, aquí vemos cómo Senegal es el equipo que se clasifica para octavos de final. Este es el que antes faltaba. Pero imaginemos que las reglas de la deportividad no hubiesen permitido resolver el empate. Imaginemos que ambos equipos hubiesen tenido 4 puntos de penalización. Como vemos ahora, el error subsiste, el empate subsiste, y en este caso la única regla que queda es la del sorteo. Si en ese sorteo Países Bajos queda por delante de Senegal, se deshace el empate. Países Bajos pasa a la segunda posición y Senegal a la tercera. Y el equipo que accede al partido de octavos, Países Bajos. Ya ven entonces cómo se resuelven finalmente los empates en la fase de grupos. Pero ¿qué ocurre con la fase eliminatoria? Cuando hay diferencia de goles en algún partido, se determina fácilmente el ganador. En los casos de empate en el tiempo ordinario del partido y en la prórroga, es necesario recurrir a la tanda de penaltis. Mientras no se establezca el resultado en la tanda de penaltis, el ganador queda pendiente, y por lo tanto no se podrá saber qué equipos pasan a la fase de cuartos. Vamos a imaginar que los resultados en la tanda de penaltis fuesen estos. Como pueden ver, al deshacerse inevitablemente todos los empates, ya conocemos qué equipos se enfrentarán en la fase de cuartos. Imaginemos que este partido se resuelve también con este resultado. Y lo mismo con este. Vaya, la suerte ha querido que gane España. Ahora que tenemos datos que resuelven todos los empates, vamos a analizar nuevamente la hoja de clasificación. Esta hoja, como ya habíamos visto, contiene todos los datos de todos los equipos, y no necesariamente agrupados por sus grupos, valga la redundancia. Normalmente estamos acostumbrados a ver la tabla de clasificación correspondiente a cada grupo de forma separada, y esta estructura integrada nos puede resultar confusa, con razón, pero es muy fácil visualizar las tablas de clasificación específicas de cada grupo con unos pasos sencillísimos. Basta con ordenar la tabla por las posiciones definitivas, de menor a mayor. Y ahora, aunque este paso es prescindible, ordenar por grupos. Con esto ya tendríamos las tablas de clasificación de cada grupo con la estructura habitual, pero todas seguidas. Si quieren verlas de manera individualizada, solo tienen que filtrar el grupo que deseen analizar. La ventaja de tener la tabla integrada con la clasificación de todos los grupos es que los filtros nos permiten segmentar la información para ver el grupo que deseemos. Pero también podemos formular qué equipos pasan a octavos de final según el esquema de cruces determinado de antemano por la organización del torneo. Y eso es lo que se consigue con las fórmulas de selección de equipos para los partidos de octavos de final. Ahora las vamos a ver con detalle. Aquí, por ejemplo, en este partido jugará como local el primer clasificado del grupo A. Lo traemos mediante una función de búsqueda y referencia con dos criterios unidos mediante la técnica de la concatenación. Le hemos dedicado un vídeo a esa técnica y otros 2 vídeos a otras 2 técnicas alternativas. Les dejo los enlaces en la descripción por si quieren repasarlos. La fórmula resulta algo más compleja de lo esperado porque también incluimos otra condición para evitar que se muestre un resultado inexacto mientras aún persistan empates para la posición buscada en el grupo correspondiente. Esta fórmula, construida con esa técnica de la concatenación a la que hice mención, es matricial. En este canal también tienen un tutorial sobre fórmulas matriciales. En la descripción tienen el enlace. Las demás fórmulas de los enfrentamientos de octavos de final tienen la misma estructura, buscando al primero o segundo clasificado de ciertos grupos, según el esquema previsto.
Para estos partidos ya en la fase eliminatoria se determina el ganador con una fórmula que, por cierto, nos servirá también para la fase de grupos. Esta fórmula compara los goles de los equipos local y visitante y asigna un ganador como resultado de esa comparación. En caso de empate en el resultado ordinario, entonces se considera un cálculo subsidiario que dependerá de la fase del torneo en la que estemos. Si el campo fase comienza con la palabra grupo, como en esa fase es admisible que el partido termine con un empate, será ese el resultado mostrado. Pero si la fase no empieza por la palabra grupo, sino por otra, octavos, cuartos, etc., entonces se comparan las cifras de penaltis, que serán los goles marcados en la tanda de penaltis en los partidos de la fase eliminatoria. Por consistencia estructural, porque bastantes diferencias ha habido ya, usamos esta misma fórmula para la fase de grupos. No se preocupen por las referencias a celdas de una hipotética tanda de penaltis que no existirá en esta fase. Como no existirá, esas celdas siempre estarán vacías, así que no afectarán a los cálculos. A partir de cuartos de final, los equipos que se enfrentarán serán, como regla general, los ganadores de alguno de los partidos de la eliminatoria anterior. Aquí, por ejemplo, se enfrenta el ganador de este partido con el ganador de este otro. El esquema de cruces lo determina el organizador del torneo. En semifinales ocurrirá igual. Se enfrentarán los ganadores de los partidos de cuartos, según un esquema conocido de antemano, pero en el que no es posible saber a priori qué equipos ocuparán cada lugar. Para la final ocurrirá igual. Se enfrentarán en la final los ganadores de ambas semifinales. La única excepción es la final de consolación, el encuentro que servirá para determinar el tercer clasificado en el Mundial, y de paso el cuarto. Aquí no se enfrentan los ganadores de los partidos de la eliminatoria anterior, sino los perdedores. Para el tercer y cuarto puesto se cruzarán los equipos perdedores de las dos semifinales. Poco más queda por explicar. Se han usado algunos formatos condicionales para que determinados resultados se muestren en color rojo, como ya vimos, con una fuente de color rojo o con un sombreado rojo especialmente llamativos. Estos formatos solo pretenden llamar la atención para alertar al usuario de la necesidad de añadir más información, para que las fórmulas de la hoja de cálculo puedan calcular las clasificaciones. En esta última hoja hemos elaborado una clasificación final muy sintética, indicando el podio del torneo. No es un cálculo que no se pueda deducir fácilmente de los resultados de las finales del torneo, pero aquí tenemos un resumen esencial, simplemente usando funciones condicionales básicas. Un último comentario sobre el uso de los filtros que hemos aplicado. En la hoja clasificación, el filtro afecta a todos los registros de esta hoja, para que podamos aislar o filtrar la clasificación de un único grupo, como ya vimos. Pero en la hoja calendario y resultados, los filtros solo afectan a la sección superior, a la sección correspondiente a la fase de grupos. Los rangos de estos filtros coinciden con los nombres que hemos asignado a los datos relevantes de estas columnas, que son los que se usan en la hoja de cálculos para la clasificación. Como ven en estos filtros y en los nombres asignados a estos campos, excluimos los registros correspondientes a la fase de las eliminatorias. Y de este modo, los registros correspondientes a estos partidos no quedarán en ningún caso mezclados con los de la fase de grupos, porque eso arruinaría la eficacia de los nombres y acabaría confundiendo los cálculos de la hoja de clasificación. Ya ven que en este libro no pretendemos exhibir una presentación especialmente llamativa, con una interfaz muy colorista, sino que nos ceñimos a la explicación somera de los cálculos y de los algoritmos. Nuestro canal tiene una intención fundamentalmente didáctica, ya lo saben. Nuestro objetivo es ayudarles a construir hojas de cálculo útiles, no bonitas. Nuestro objetivo es ayudarles a construir hojas de cálculo que calculen, a resolver problemas de cálculo concretos, no a impresionarles la vista con adornos. Las cuestiones estéticas no las despreciamos, pero preferimos que queden para ustedes, para que puedan decorar las hojas a su gusto.
La ventaja de esta hoja de cálculo que les ofrecemos es su automatismo. Calcula cómo resolver los empates siguiendo todos los criterios establecidos por el reglamento del torneo de la FIFA. En muchas otras hojas que podrán encontrar por internet, en otros sitios, es necesario introducir manualmente muchas de las eventualidades que se suscitan a la hora de resolver los empates. Aquí, en cambio, se automatizan todos los cálculos para que, a partir de los elementos deportivos en los que se basan las reglas oficiales del torneo, se determine cómo resolverlos. Evidentemente será imprescindible mecanizar de manera exógena el resultado del criterio de desempate 2H, el relativo al sorteo con el que la FIFA dirimiría un improbable empate no resuelto con los 7 criterios anteriores. Pero todo lo que ocurra hasta ahí es automático. Les invito a que sigan el Mundial con esta hoja de cálculo y les deseo que puedan celebrar con ella las victorias de su equipo. Si su selección no gana, pues al menos que gane la mía. Espero que este tutorial les haya gustado y que merezca su like. Ya saben, el pulgar hacia arriba. Suscríbanse a este canal si no están suscritos ya, activen las notificaciones para estar al tanto de la publicación de nuevos contenidos y déjennos un comentario con su opinión, con sus dudas o con sus sugerencias. También pueden seguirnos en redes sociales. Y si quieren colaborar económicamente con nosotros para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento expreso o unirse al canal como miembros. Tienen los enlaces necesarios en la descripción de este vídeo. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.